Abacados, te damos gracias, Padre, por este día. Bendiciones para todos en este día, los que van a hacer este estudio, sea en vivo y en directo o ya editado. Estamos con este estudio que comenzó ayer, que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Recuerdo, como dije ayer, este estudio va a ser en muchas sesiones o secciones, seguramente más de 15. Hay un versículo clave, Proverbios 7, versículo 2. Proverbios 7, 1 y 2. Ayer estudiamos esto, pero ¿por qué el título? Guarda los mandamientos y vivirás. En Proverbios 7, versículo 1 y versículo 2 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Primero, todos los creyentes sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el que nos está hablando es Dios, Yahweh. ¿Y a quién le habla? A nosotros, sus hijos, y o los que decimos ser sus hijos. Entonces, si en Proverbios 7, 1 y 2 dice: Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, no podemos decir que no hay que guardar los mandamientos, porque si decimos no hay que guardar los mandamientos, estamos diciendo Dios no es mi Padre. Porque la Biblia dice: Hijo mío, otra vez, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, que son los mandamientos, como las niñas de tus ojos. Ayer decía que hay una alabanza, ahora no me acuerdo cómo es, o muchas alabanzas, varias alabanzas que hablan de lo mismo. La niña de tus ojos, ahora me acuerdo, la niña de tus ojos porque me amaste a mí, algo así, no me acuerdo quiénes son los hermanos que la cantan. La niña de tus ojos porque me amaste a mí. Cuando se usa esa frase en la canción, la niña de tus ojos, o las veces que decimos la niña de tus ojos y la niña de sus ojos, si vamos a la Biblia, otra vez, Proverbios 7, versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, o sea, los mandamientos y mi ley, como las niñas de tus ojos. O sea, Dios, Yahweh, nos dice a nosotros, Él nos dice, y mi ley, guardala como las niñas de tus ojos. Entonces, ¿de qué sirve decir porque me amaste a mí? Algo así, no me puedo acordar la alabanza. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¿Para qué cantamos? ¿Para qué alabamos la niña de tus ojos? Si la niña de tus ojos es la ley, acá. Por eso cuando el Mesías decía en la parábola de... ¿Por qué le hablabas en parábolas? Los discípulos le decían, ¿por qué le hablas en parábolas? Y la enseñanza de las parábolas está en Mateo 10, que es, y él decía, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces, ¿de qué sirve en la iglesia cristiana, sea católica o evangélica, entre otras alabanzas, cantar la niña de tus ojos porque me amaste a mí? Cantan eso, pero no entienden que la niña de nuestros ojos son los mandamientos, la ley del Padre. Entonces, es cantar ciego de mente y de corazón. De aquí el título, guarda los mandamientos y vivirás. Ayer estudiamos, me olvidé lo que habíamos leído ayer. Ayer comenzamos con Apocalipsis 14, versículo 12, donde dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Hijo. O sea que la Biblia dice que un santo, un creyente, logra paciencia, logra el don de la paciencia guardando los mandamientos. Entonces es importante estudiar, lo vamos a hacer en este estudio también, en guarda los mandamientos y vivirás. Es importante entender cuando en Apocalipsis 14, 12 dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que no se distraen con el celular
dice, y ponen la fe en el Hijo, cuando dice, guarda los mandamientos, ahí está la paciencia de los santos. Repito, Apocalipsis 14:12. Piensen, dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Hijo. La Biblia dice que uno no puede adquirir el don de la paciencia, sino a través de guardar los mandamientos. Fijémonos, entre otras cosas, Mateo 24, del 3 en adelante, que dice, cuando los discípulos le preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos, y entre varias señales le dice, mira que no se turbe vuestro corazón, y un montón de cosas más, dice, muchos tropezarán entonces, el amor de muchos se enfriará, se engañarán entre sí mismos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si analizamos las cosas que le está pasando a la mayoría de los creyentes, Mateo 24, si analizamos todo lo que advierte Yahshua en Mateo 24, señales antes del fin del mundo, a veces, por lo general, el creyente tiende a olvidarse y busca señales antes de su venida en el cielo. A ver qué señal habrá, el terremoto, lo que pasa en el mundo, lo otro, ¿está mal? No, está bien, porque también son señales, porque la palabra dice que habrá señales en el cielo y en la tierra. Pero el Mesías en Mateo 24 habló de las señales del fin de los tiempos internas, en nosotros, entre nosotros. El amor que se enfría, que se entregan entre nosotros, o que hermanos que se entregan, parientes que se apartan del camino del Eterno, como dice en Lucas, y aún tu pariente te va a entregar. Entonces, aún señales de que el Mesías viene, no hay que olvidarse y mirar solamente afuera, sino ver también internamente. Y para que la señal interna no nos tome de improviso, o sea, que nuestro amor nos enfríe, que no tengamos más ganas de congregarnos, o que no tengamos más ganas de hacer el esfuerzo de vivir en santidad, para que no tengamos más ganas de no seguir al Eterno, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Seguir teniendo paciencia, seguir teniendo paciencia, seguir teniendo paciencia. ¿Y cómo se logra? Otra vez, Apocalipsis 14:12, lo estudiamos ayer. Ahí está, dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Hijo. O sea que guardar los mandamientos nos fortalece y nos hace más y más pacientes para llegar hasta el final. Tenemos que guardar los mandamientos, está allí en Apocalipsis 14, está en Apocalipsis 14, que la Biblia dice, para llegar hasta el final necesitamos paciencia, y para tener paciencia hay que guardar los mandamientos. Por eso el título del estudio, guarda los mandamientos y vivirás. Hoy vamos a estudiar Efesios 2, casi siempre repito este texto, pero es importantísimo ahora estudiar a Efesios 2 desde esta visión de este estudio. Guarda los mandamientos y vivirás. Estamos hablando, vivirás no solamente físicamente, uno va guardando los mandamientos, tiene problemas, pero va teniendo paciencia y vamos aguantando. Entonces, el guardar los mandamientos, cuando dice guarda los mandamientos y vivirás, Proverbios 7 y 1:2, guarda los mandamientos y vivirás. Apocalipsis 14:12, ahí está la paciencia de los santos. El guardar los mandamientos nos garantiza más años de vida en la tierra y también nos garantiza llegar hasta el final y tomar la eternidad, arrebatar la eternidad. El guardar los mandamientos nos garantiza vivir más tiempo en la vida porque estamos poniendo por obra, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. O sea que si tengo fe pero no tengo obras, va a ser mucho más fácil que el enemigo me engañe y me canse, me aparte del Eterno, comienza a pecar y tarde o temprano o uno se enferma o muere o es cortado antes de tiempo. Como dice 1 Corintios 11, del 12 en adelante, institución de la Pascua,
o de la cena del Eterno, ¿no? Que dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados porque no nos examinamos, somos castigados, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y muchos duermen entre vosotros. O sea, ¿qué dice la palabra? Haciendo alusión a la cena, mal llamada Santa Cena, que es Pesaj. ¿Qué dice la palabra? Que si nos examinamos y en realidad nos autocorregimos, y si verdaderamente estamos guardando los mandamientos, nos evitamos muchas enfermedades. Nos evitamos muchas enfermedades y nos evitamos la muerte temprana. Porque en realidad el Padre tiene un día específico para ti o para mí cuándo deberíamos partir de esta tierra. Pero a veces uno, como no se examina a sí mismo, le vienen enfermedades y a veces son cortados antes de tiempo. Lo dice la Biblia, 1 Corintios 11, muchos creyentes son cortados antes de tiempo, deberían haber vivido más, pero por errores, por no examinarse, por no querer corregirse, vienen problemas y tal hermano murió. Y pensar cuántas veces nos enteramos de hermano, murió tal hermano. Pensar que lo veía y pensar que le decíamos esto, tal y tal cosa. Son las cosas que pasan por no querer guardar la palabra. Efesios 2, del 1 al 21, del 1 al 21 inclusive. Vamos a desarrollarlo. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Analicen versículo 1. ¿Cómo estábamos muertos? ¿Cómo estábamos muertos? ¿Nos dio vida? Sí. El guardar los mandamientos, ¿no dice Proverbios 7, 1 y 2? Guarda los mandamientos y vivirás. Entonces, el guardar los mandamientos es también obedecerle a este que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos, presten atención, andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es importantísimo entender esto. La Biblia dice aquí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos, quiero hacer esto así para que se comprenda, cuando andábamos, dice, o siguiendo la corriente de este mundo, o sea, que todo lo que se mueve en el mundo, hay alguien que lo guía. Todo lo que se mueve en el mundo hay alguien que lo guía, que es el príncipe de la potestad del aire. Otra vez, versículo 2 dice, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Otra vez, siguiendo la corriente del mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, o sea que el que maneja el mundo es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y hoy en día el espíritu del anticristo. El anticristo está a punto de manifestarse, pero su espíritu, el espíritu del anticristo, está manejando la corriente de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros analizamos esto de todo corazón, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el espíritu del príncipe de la potestad del aire sigue haciéndole creer a creyentes que aunque son creyentes y tienen la fe en Jesús, Él les hace creer que no tienen que guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 14, que lo veremos la semana que viene, en Juan 14, del 15 en adelante, la Biblia cita al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Anoten, porque sé que después se olvidan. Hay dos espíritus bíblicamente hablando. El Espíritu de verdad
y el espíritu de mentira. Aquí vemos que el espíritu o el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es el que maneja la corriente del mundo. Ese espíritu de mentira te puede hablar hermosamente de Jesús, pero nunca te va a decir que guarde los mandamientos, porque el único espíritu que te dice o que te habla de Jesús, pero aparte te dice guarda los mandamientos, es el otro espíritu, el espíritu de verdad, que lo cita Juan 14, del 15 al 29 o 30. Entonces la Biblia habla de dos espíritus y habla de dos creyentes, dos espíritus y dos creyentes. Unos creyentes que siguen estando bajo el espíritu de mentira y otros creyentes que están bajo el espíritu de verdad, que humildemente somos los que tenemos la fe en Yahshua y que guardamos los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12. Porque hemos entendido que hay que guardar los mandamientos, porque el Espíritu de verdad nos los ha revelado, que cita Juan 14, del 15 en adelante, y en este estudio lo vamos a hablar para que todos los creyentes que creen en Jesús, pero siguen pensando que no hay que guardar los mandamientos, puedan darse cuenta, siempre con respeto, que están escuchando al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice ahí hijos de desobediencia, otra vez tenemos que ir a Lucas 4, cuando el Mesías fue tentado en el desierto. Satanás, ¿qué trató de hacer? Satanás, ¿qué trató de hacer con el Mesías? Trató de que desobedeciera al Padre. Por eso el Mesías se defendía diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás trató con el espíritu ese que opera el príncipe, que es él, trató que Yahshua desobedeciera. Como hoy la mayoría de los creyentes, aunque duele decirlo, pero como hoy la mayoría de los creyentes sigue desobedeciendo, hoy es 31 de diciembre y la mayoría de los creyentes, hoy a las 0 horas, la mayoría de los creyentes van a levantar la copa, lo estamos viendo en todas las redes sociales, pastores, profetas diciendo feliz año nuevo 2023, y lean, estudien. Hoy cuando levanten la copa a las 0 horas y 1 minuto, ni que hablar los ateos, pero le hablo a los creyentes que están preparando para hoy a la noche, como es año nuevo y Navidad, hoy van a hacer pacto con el dios Jano, que fue tomado por Roma, pero el dios Jano tiene su origen en Babilonia. Amados hermanos evangelistas, católicos, cristianos, creyentes, y a todos los que dicen que creen en Dios y que hoy van a celebrar el 31 de diciembre y van a brindar, hoy van a pactar otra vez con Satanás a través del dios Jano. Busquen, googleen en nuestro canal, en nuestro Facebook. Hoy di el estudio a la mañana. Hoy muchos hermanos me decían feliz Navidad, y a cada uno le mandaba el estudio. Hermano, no, feliz Nochebuena, perdón. Feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo. Y le decían, no me manden más. Yo no celebro fiestas satánicas. Yo no soy satanista. Yo no estoy bajo el espíritu del error. No soy apóstata. Soy mesiánico. Y creo en el Mesías. Y si vamos a hablar de año, no estamos en el año 2023, estamos en el año 5783 o 5787, porque hay diferencia entre los estudiosos de contar los años desde la creación, desde Adán hasta acá. Es imposible, creyentes, cristianos, despierten. ¿Cómo vamos a estar en el año 2023? Y del Mesías para atrás, hasta la creación, ustedes, que no dejan de ser mis hermanos, evangélicos, cristianos, creyentes, ustedes se van a hacer cargo de tirar a la basura desde el día de la creación hasta la cruz, o sea, 3000 años, ustedes se van a hacer cargo de tirarlo a la basura y decirle a Dios, no, yo a partir de ahora digo que estamos en el año 2023. Y los otros 3000 años de creación, ¿qué están haciendo, hermanos queridos, que hoy 31 de diciembre van a estar festejando?
No es ni fin de año ni año nuevo. Vean en nuestro canal o busquen en Google el dios Jano, dios romano que lo tomó Roma, la Iglesia Católica, lo adoptó la Iglesia Evangélica, la doctrina evangélica sigue diciendo que hoy es 31 de diciembre, que hoy es fin de año y mañana año nuevo. Despierten, hermanos, y salgan de Babilonia. Porque si no están siendo gobernados por este espíritu de desobediencia y es hoy a la noche, Satanás se va a matar de risa. Se va a matar de risa y hoy el diablo va a recibir millones y millones de ofrendas. Y lo más triste, que las ofrendas se las van a dar los cristianos evangélicos, que dicen o hablan de Dios, pero hoy a la noche van a levantar la copa en nombre del Dios Jano. O sea, hoy creo que si fuera como una congregación o una campaña evangelística, cuando uno termina de hacer la campaña y los tesoreros cuentan las ofrendas, creo que hoy a la noche es el día que más ofrenda va a juntar Satanás. Hoy a las 0 horas es el día que más ofrenda va a juntar el diablo en todo el mundo. Y lo más lamentable, que la mayoría de los que le van a dar ofrenda al diablo hoy a las 0 horas, la mayoría son cristianos evangélicos. Porque van a levantar la copa en nombre del Dios Jano. O sea, hoy van a estar pactando con Satanás. Sé que no le gusta a la mayoría, pero es así, hermano, tenés que leer la Biblia. Éxodo 12 y Éxodo 13 lo dice la palabra que el primer mes del año para el Eterno es el mes de Abib y es cuando se celebra Pesaj o Pascua. Deuteronomio 16, lo repito otra vez, y este será el primero de los meses y es cuando se celebra Pesaj. A los 10 días se separa el cordero y se lo mata y se empieza a preparar y a los 14 días del primer mes del año se celebra Pesaj, Pascua, que es una vez al año. Y Pascua siempre cae entre marzo y abril, porque el calendario de nuestro Padre Celestial, si vamos a Génesis 1, dice la Biblia que Él puso la lumbrera mayor, sol, la lumbrera menor, luna, para que nos sirvan como señales de los tiempos y de las estaciones. Entonces, este calendario, y me hago cargo de lo que digo, de miércoles, y no digo otra cosa para no ser irrespetuoso, pero este calendario de miércoles gregoriano, que tiene atrapado a millones de creyentes y que se le habla y siguen y no quieren salir, tarde o temprano, si no se arrepienten, les va a pasar lo de 2 de Corintios 5, que en vez de ser revestidos, van a ser desnudados. Y ahí se van a acordar del Dios Jano, de Papá Noel y de todas las cosas que se les habló y prefirieron ir con la familia y quedar bien con la familia y no con el Eterno. Y recuerden que el Mesías dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, Efesios, que ahora opera en los hijos de desobediencia. No está diciendo en los satanistas ni en los ateos. La Biblia dice que hay hijos del Eterno que están siendo gobernados por este espíritu o este príncipe de la potestad del aire, y Dios a estos hijos suyos los llama desobedientes. Dios los llama desobedientes, no los llamo yo. Dios dice que los hijos de Él, los creyentes o los cristianos que no guardan la fiesta del Eterno, pero guardan fiesta satánica y diabólica, para Dios son desobedientes. Y si no se arrepienten, no te va a salvar ni la Virgen María, ni el Dios Jano, ni Papá Noel, ni ningún Dios romano. Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
O sea que, por ejemplo, la fiesta de hoy simplemente es una voluntad de la carne y de los pensamientos, pero no es voluntad de Dios. Así que hoy, por más que digan gracias a Dios, Dios te va a decir, a mí no me des gracia, porque esta fiesta no es mía. Versículo 4. Pero Yahweh, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Otra vez, ¿quién es el que nos dio vida? Porque en el versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lean atentamente Efesios 2:1, porque siempre pensábamos, yo también, que el que nos había dado vida era Jesús. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno lee eso y piensa que la vida nos las dio Jesús. Y no es así. Leemos el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿quién nos dio la vida? ¿Cristo, el Hijo o el Padre? El Padre. El Padre. Entonces, cuando uno tiene la doctrina de hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, y solo de Jesús, y a veces habla de Dios, pero pone en primer lugar a Jesús, es una doctrina errónea, porque en primer lugar hay que poner a Dios. En primer lugar hay que poner a Dios, porque el que envió a Jesús es Dios. El que tuvo el poder para resucitar a Jesús es Dios. El que tiene el poder para resucitarnos a nosotros es Dios. Simplemente Jesús, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el enviado o el mensajero. Por eso en Efesios 2:1, cuando dice, y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, si uno lo lee ese versículo solo y no pide revelación, como yo también durante años pensé que Efesios 2:1 se refería al que me había dado la vida era Jesús, y me equivoqué. Luego entendí, por eso lo comparto, que en realidad el que nos dio vida es Dios, Yahweh. Por eso, hermano, es importante. Nuestra doctrina tiene que estar basada en Dios, en Yahweh, por supuesto en su Hijo, pero en primer lugar el Padre. Proverbios 7, Hijo mío, guarda mis mandamientos, somos hijos de Dios. Y Yahshua es el primogénito de nuestros hermanos. Es el primero y el primogénito de nuestros hermanos, pero nuestro Padre es Dios. Entonces, si no obedecemos a Dios, por más que hablemos de Jesús, no nos vamos a salvar. 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, con el Mesías. ¿Y quién nos dio vida con el Mesías? El Padre. Por gracia somos salvos. Entonces, ¿quién nos salvó por gracias? Dios. ¿A través del Hijo? Sí. ¿Pero fuimos salvos por gracia? Sí. ¿Pero por gracia de quién? Del Padre. Y juntamente con Él nos resucitó. Otra vez está hablando del Padre. Y juntamente con el Hijo nos resucitó. O sea, ¿quién nos dio vida? El Padre. ¿Quién nos resucitó? El Padre. ¿Y la gracia de quién viene? Del Padre. Parece una tontería, pero al estar hablando todo el día de Jesús, de Jesús, de Jesús, como hacen muchos predicadores, consciente o inconscientemente, hablan de Jesús y aunque lo nombran al Padre, lo niegan. Lo niegan, porque no guardar los mandamientos es negar a aquel que envió a Jesús. Piensen, analicen, consciente o inconscientemente, cualquier predicador que te hable de Jesús todo el día y te diga, Jesús es el Hijo de Dios, pero no pone en primer lugar a Dios y no te dice, pero hay que hacerle caso a Dios, ese predicador, su doctrina es apóstata. Y juntamente con el Mesías nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántas veces hemos pensado, a mí también me pasó, que el que me resucitó fue Jesús? Porque está mal interpretado Romanos 6, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Entonces, cuando uno lee Romanos 6 sin entender, claro, Él resucitó y me resucitó a mí. No, Jesús no me resucitó.
El Padre lo resucitó a Jesús y el Padre nos resucitó a nosotros como resucitó a Jesús. Por eso dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, ¿quién nos resucitó? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Nos resucitó con Él. Pero el que tiene el poder de resucitarnos es el Padre. Y asimismo nos hizo sentar otra vez en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, con Yahshua. ¿Quién nos hizo sentar? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Con el Hijo, sí, amén, pero el Padre. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahora, las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, cuando dice, fuimos salvos por gracia, antes pensábamos o interpretábamos que estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de Jesús, y ahora nos damos cuenta que la gracia no se refiere a Jesús, sino que se refiere a Dios. Leamos atentamente cuando dice el versículo 5, y nos dio vida juntamente con el Mesías, y está entre paréntesis, por gracia somos salvos. Pensábamos o creíamos desde la doctrina evangélica que la gracia es Jesús, que Jesús es el que nos resucitó, que Jesús es el que nos dio vida, pero vemos aquí en Efesios que todo esto lo hizo el Padre. Como lo hizo en el Hijo, lo hizo con nosotros. Vemos versículo 7, en el 6 cuando dice, y juntamente con Él, miren, y juntamente con el Mesías nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con el Mesías en lugares celestiales. ¿Para qué? Preguntémonos. ¿Y para qué hizo esto Dios? Otra vez, ¿y para qué hizo esto Dios? Entonces, ¿esto quién lo hizo? ¿Dios o Jesús? Dios. ¿Y para qué lo hizo? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, ¿la gracia de quién es? De Dios. La gracia de quién es? De Dios. ¿Y para qué el Padre envió a su Hijo? Para mostrar la gracia, pero la gracia del Padre. ¿Y para qué el Padre hizo que su Hijo entregara su vida? Para demostrar su gracia. ¿Y para qué hizo resucitar al Hijo? Para demostrar su gracia. ¿Y para qué nos hizo el Padre resucitar a nosotros? Para demostrar su gracia. Entonces, ¿está bien creer en Jesús? Sí, amén. Pero tenemos que entender que todo el plan no es de Jesús, sino que es de Dios. En Jesús, pero es de Dios. Porque por gracia, el 8, porque por gracia somos salvos. ¿Por gracia de quién? De Dios. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, y acá lo dice otra vez, pues es don de Dios. 9. No por obras. Se refiere a las obras anteriores nuestras de la carne, no a los mandamientos, porque está hablando de que estábamos muertos en nuestras obras. Por eso cuando dice aquí, no por obras, porque muchos usan esta partecita para decir, ¿ves que no hay que guardar los mandamientos? No, lo que está diciendo aquí, que somos salvos por gracia, no por obras, porque si fuera por obra, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos, o sea que ninguna obra nuestra nos alcanzaba para que fuéramos salvos. Por eso Él envió a Yahshua. O sea que somos salvos por gracia, no por obras, porque ningún ser humano tiene la capacidad de hacer alguna obra como para decir, Padre, voy a hacer esto y con esto alcanza para pagarte por mi eternidad. Yo no necesito que Jesús muera por mí, porque mi obra me alcanza. No confundan las obras que está citando ahí cuando dice no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Otra vez, no somos hechura de Yahshua, de Jesús, somos hechura de Dios. O sea, ¿quién nos hizo? Dios. En el Hijo, sí, pero nos hizo Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Quién nos resucitó? Dios. ¿Cómo nos hizo? Por gracia. ¿Y de quién es la gracia? De Dios. Porque somos hechura suya, creados en el Hijo para buenas obras. Entonces, cuando en el versículo 9 dice que nadie fue salvo por obras, no se refiere a los mandamientos, porque los mandamientos son buenas obras. Pero nadie pudo ser salvo por guardar los mandamientos, porque nadie pudo guardar los mandamientos. Lo vamos a estudiar más adelante.
Romanos 7 y Romanos 8 dice que nadie pudo guardar los mandamientos. Por eso tuvo que venir Yahshua para enseñarnos y demostrarnos que en la carne se podía guardar los mandamientos, por eso Él los guardó. Por eso ahora, en el Mesías, tenemos que guardar los mandamientos. Porque el guardar los mandamientos nos hace pacientes. Por eso, en el 9, cuando dice no por obras, no se refiere a los mandamientos, se refiere a las obras pasadas. Por eso en el 10 automáticamente habla de las obras. Ahora sí habla de las obras, que son los mandamientos. Porque somos hechura suya, creados en el Hijo para buenas obras. O sea que cuando en el versículo anterior dice no por obras, no se refiere a los mandamientos, porque para el Padre los mandamientos son buenas obras. Está bien claro entre el versículo 9 y el 10. Fuimos creados en el Hijo para buenas obras, las cuales Dios, Yahweh, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, si algún cristiano dice o sigue diciendo no hay que guardar la obra, entonces, ¿qué obra? Según Efesios 2:10, decime cuál es la obra que preparó Dios de antemano para que ahora en el Mesías anduviésemos en ella. Si no son los mandamientos, ¿cuáles son? Con mucho respeto digo, que me expliquen con la doctrina evangélica, Efesios 2:10, cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, creados en Cristo. ¿Cuáles son? Si no son los mandamientos, ¿cuáles son? No tienen cómo responderlo, hermano, no tienen cómo responderlo. El Padre nos dio vida, estando muertos. Nos creó en el Hijo, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, en el Hijo, fuimos creados por el Padre para que andemos en buenas obras, las cuales el Padre ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a ver que esas buenas obras que dice el 10 son los pactos y los mandamientos. Por eso, todo creyente en Jesús, que no guarda los mandamientos, con este estudio, pero específicamente con este texto, la Biblia te va a demostrar, yo no te tengo que demostrar nada, pero la palabra te va a demostrar que si crees en Jesús y no guardas los mandamientos, no estás obedeciendo al Padre que te creó en Jesús para que andes en buenas obras. Así que si no andas en buenas obras, vas a morir. Porque el Padre nos creó en el Hijo para que andemos en buenas obras. Y las buenas obras que dice Efesios 2:10 son los mandamientos. Vamos a verlo a continuación. Versículo 11. Por lo tanto, acordate de que en otro tiempo nosotros los gentiles, antes éramos gentiles, no somos más. Acordate que en otro tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Cuando éramos gentiles. Ya no somos más. El mismo versículo lo explica. Dice, por lo tanto, acordate que en otro tiempo, los gentiles, llamados incircuncisos, pone algo como para recordar. Versículo 12. En aquel tiempo, pregunten, ¿qué tiempo? En el tiempo de gentil. En aquel tiempo, estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Entonces, no puede seguir diciendo un cristiano, no puede seguir diciendo un creyente que cree en Jesús, pero sigue siendo gentil. Porque está viviendo en su tiempo pasado. Porque lo dice bien clarito. Acordate que en aquel tiempo era gentil. Dice, acordate, éramos gentiles cuando estábamos sin Cristo. Con Cristo ya no somos más gentiles. Con Cristo, repito, no somos más gentiles. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Un creyente que sigue diciendo que es gentil, no se ha acercado a la ciudadanía de Israel, no ha tomado su pasaporte, digo así para que se entienda, su DNI para que se entienda,
nuevo, no ha entendido que es israelita, así que por más que viva hablando de Jesús, se va a quedar porque el Mesías viene a arrebatar Israel. Lo hemos explicado en otro estudio. Él viene a buscar Israel. Nos han predicado en la iglesia católica que viene por los católicos. Nos han dicho en la iglesia evangélica que no viene por los católicos porque son idólatras de imágenes y que viene por los evangelistas. Yo fui evangelista también. Y nos han hecho creer con la doctrina evangélica que Jesús viene por los evangelistas. Mentira. Jesús no viene ni por los católicos ni por los evangelistas. Jesús viene por Israel. Jesús viene a buscar Israel. Así que tú, creyente, que sigues pensando que eres gentil, si no entiendes que Él te acercó a la ciudadanía de Israel y si no entiendes que tienes que actuar como israelita y guardar los mandamientos, te quedás. Por más que diga que te amenazo, que es una falsa profecía, te vas a quedar porque seguís diciendo que sos gentil, hablás hermoso de Jesús, pero no guardás los mandamientos. El Padre nos creó en el Hijo para que andemos en buenas obras y nos dice, acordate que antes cuando era gentil no tenías a Jesús. Dice, pero ahora, en el 12, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Esos pactos son esas obras que cita el versículo 10. Por eso somos los descendientes de Abraham, y la promesa Dios no se la hizo a Jesús, sino que se la hizo a Abraham, y muchos se sorprenden cuando digo esto. La promesa de que le daría descendencia como las arenas del mar o como las estrellas, el Padre no se la hizo a Jesús, se la hizo a Abraham, al primer creyente, al primer israelita naturalizado, porque Abraham venía de tierra de Ur de los caldeos, era iraní, la ciudad de Ur de los caldeos, donde nació Abraham, todavía, buscalo en Google, existe en Irán. O sea que Abraham fue el primer gentil, no israelita nacido, fue el primer gentil deportado desde Irán, que por haber cruzado el río le fue cambiado el nombre a Abraham. Por eso nosotros en lo espiritual tenemos que entender que si no nos atrevemos a cruzar y romper la religiosidad, tampoco vamos a tener un nombre nuevo, como también lo promete Isaías 56 del 1 al 7, que dice, bienaventurado el varón que abraza esto y que guarda mi pacto y guarda el día de reposo. Los que guardamos el día de reposo, Isaías 56, 1 al 7, repito, los que guardamos el día de reposo tenemos promesa de un nombre nuevo y de entrar a la eternidad. O sea que los que no guardan el reposo se pierden el arrebatamiento. Después van a tener oportunidades, sí, pero en el milenio van a tener que ir, que lo explicamos miles de veces, van a tener que ir hasta Israel a guardar el Shabbat y estudiar raíces hebreas, los que ahora no quieren estudiar. Entonces, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, en el tiempo de los gentiles, ya no somos más gentiles. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amado hermano creyente, tú que crees en Jesús, pero no entiendes de arrebatar la ciudadanía israelita, no entiendes que el Mesías te acercó a los pactos, sigues estando sin Dios. Hablas de Jesús, pero no estás con Dios. Fíjense en el versículo 2, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, con mucho respeto, en el judaísmo están aferrados a los pactos y hablan de Dios, pero no tienen a Cristo. En el Evangelio hablan de Jesús y tienen a Jesús. Repito, en el Evangelio tienen a Jesús, sí, pero están alejados de la ciudadanía de Israel. En el Evangelio, sí. ¿Están ajenos a los pactos? Sí. Entonces no tienen esperanza. Sí, entonces tampoco tienen a Dios. Con mucho respeto lo digo a mis hermanos evangélicos. Hablan de Jesús, recibieron a Jesús, pero al no entender que no son más gentiles, al no entender que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, al no entender que fuimos acercados a los pactos y los guardamos,
Entonces, al no entender que somos israelitas, al no entender que debemos guardar los pactos, hablan mucho de Jesús, pero no tienen a Dios. Fíjense, el versículo 12 lo aclara bien clarito, lo que es estar con Cristo solamente y lo que es estar con Cristo y con Dios. Para estar con los dos, hay que entender que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel, que antes éramos ajenos y ahora somos parte de los pactos de la promesa, los pactos de Dios. Si no guardo los pactos, no estoy con Dios. Versículo 13. Pero ahora en el Mesías, nosotros que en otro tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de los gentiles. Ya lo decía el versículo, el 10 y el 11. Pero ahora, en el Mesías, nosotros que en otro tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de los gentiles. Por eso todavía hay millones y millones de creyentes que hablan de Jesús, pero siguen teniendo la mentalidad de gentil. En Efesios 4, 17 al 24, Efesios 4, 17 al 24, para que anoten, digo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida y de la voluntad de Dios, sino renovaos en el nuevo hombre y renovaos en el espíritu de la mente. ¿Y cuál es el espíritu de la mente y del corazón? Es el nuevo pacto, que lo explicamos un montón de veces, que es Jeremías 31, 27 al 34, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Entonces, cuando yo no tengo la ley de Dios en la mente y en el corazón, no me puedo renovar, como dice Efesios 4, 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles. Por eso, con mucho respeto, todo creyente que no entiende esto y que no guarda los mandamientos, sigue siendo un creyente gentil y no ha pasado a vida, está muerto. Por más que hable de Jesús, está muerto, porque el gentil que verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús, sí o sí tuvo que tener un encuentro con Dios y sí o sí tiene que entender que no es gentil, que no es católico, que no es evangélico, que somos israelitas. Porque lo dice bien claro la Biblia. Pero ahora en el Mesías, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos ¿de qué? Recuerden, de la ciudadanía de Israel, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es importante para todos los hermanos evangélicos que nos han enseñado que la sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos, para limpiarnos y para comprarnos. Punto y basta. Y no es así. La sangre del Mesías fue derramada para limpiarnos, para perdonarnos, para comprarnos, pero también dice ahí, para acercarnos a la ciudadanía de Israel y a los pactos. Entonces, cuando uno habla de Jesús, pero dice que no guarda los mandamientos, se cumple Hebreos 10:26, que dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda su sangre. Entonces, si uno no entiende que la sangre fue derramada, no solamente para limpiarnos, para perdonarnos y para comprarnos, sino también para acercarnos a la ciudadanía de Israel, estamos pisoteando su sangre. Porque el Hijo derramó su sangre no solamente para comprarnos, limpiarnos y perdonarnos, sino también, dice acá, para acercarnos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a Dios. Presten atención a lo que dice el versículo. La sangre fue derramada, además de lo que entendíamos con la doctrina evangélica, la sangre fue derramada, además, para entender que ya nos tomó de entre los gentiles, como dice Gálatas 4:4, fuimos adoptados, ya no somos más gentiles. La sangre nos hace linaje escogido. Primera de Pedro 2, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Cuál es la única nación santa? Israel. Pero no me refiero a la Israel terrenal, porque está corrupta, corrompida y está esperando al falso Mesías. Me refiero al Israel espiritual, que somos nosotros, ex gentiles, tomados de entre los gentiles,
injertados, como dice Romanos 11:11, injertados en el olivo natural. Nosotros somos Israel hoy, somos la Israel que viene el Mesías a buscarnos. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, acá sí habla del Mesías porque habla de carne, ya no es el Padre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, ¿el Mesías qué es? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que nos resucitó? ¿Y por qué todo fue por gracia? Por el Padre. ¿A través del Hijo? Sí. Pero Efesios 2, del 1 al 12, habla los hechos del Padre. O del 1 al 13, perdón. Habla de todo lo que hizo el Padre en nosotros como también en el Hijo. Nos resucitó como a Él. Nos sentó en lugares celestiales con Él. Pero en el versículo 14 ahora habla del Hijo. Porque dice, porque Él es nuestra paz. Y ahora sí, no es el Padre, sino es el Hijo. ¿Por qué? Porque dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15, aboliendo en su carne. Por eso ahora sí, no es el Padre, sino el Hijo, porque el que se hizo carne es el Hijo, en realidad es el Padre, porque el Verbo se hizo carne y el Verbo es la palabra. Pero ahora sí, en Efesios 2, 14 en adelante, ahora está hablando del Hijo y no del Padre. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Yo les sugiero que eso lo subrayen, porque se siguen equivocando con esto. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Puedo explicarlo fácilmente si abren el corazón y se van a dar cuenta que cuando dice aquí la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, no son los mandamientos del Padre, sino que son leyes rabínicas. Buscan en internet leyes rabínicas y es lo mismo que el Mesías le decía a los discípulos en las sinagogas, ustedes ponen cargas a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Los que estudiamos historia y nos gusta, sabemos que los rabinos, aparte de la ley del Padre, los rabinos, como el día de hoy también, los rabinos de hoy en día, tienen otros libros más, el Talmud y otros libros más, que hacen que una persona que quiera acercarse a los mandamientos, los rabinos se la recontra complican. Por eso el Mesías, cuando exhortaba a los rabinos, está en Mateo, en Marco, Lucas y Juan, en la sinagoga, cada vez que los exhortaba, le decía, hipócritas, ustedes le ponen a mi pueblo cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar, hablando de los mandamientos que son estos, los mandamientos rabínicos. Ejemplo, por eso, en el versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Ahí está hablando de una ley rabínica de que cómo nos criticaban y cómo también siguen criticando hoy en día, lo digo con respeto, pero es la verdad, una persona consagrada a la religión del judaísmo, circuncidado, cómo critican lo circuncidado. O sea, eso es un mandamiento, si bien es un mandamiento el circuncidarse, es parte del pacto, pero los rabinos lo toman y lo exageran y lo agrandan un poquito más. Por eso dice ahí que el Mesías, aboliendo en su carne las enemistades. Para entender esta parte, aboliendo en su carne las enemistades, tienen que estudiar para entender, si quieren lo hacemos en este estudio también, pero tienen que ver en la Biblia, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, cada vez que el Mesías discutía con los rabinos y fariseos, repito, cada vez que el Mesías discutía con rabinos y fariseos, no discutía por la ley, porque recuerden que buscaban a ver en qué forma atrapar a Jesús no guardando la ley. Presten atención, los rabinos y fariseos siempre trataban de buscarle la vuelta para ver a Jesús, a Yahshua, no cumpliendo la ley, y nunca lo pudieron encontrar, porque Jesús siempre cumplió la ley.
Por eso tuvieron que hacer una trampa y mentir, pagar para decir que no la cumplía. Con amor, hermanos, se lo digo, presten atención y despierten. Yahshua guardó y cumplió toda la ley. Ni siquiera los doctores de la ley, ni siquiera los fariseos y seduceos pudieron demostrar que Jesús no guardaba la ley en un punto o en una coma. No pudieron. Por eso tuvieron que mentir, como se dice, transar, y hacer que testigos falsos dijeran que él se hacía pasar por Dios, porque no tenían forma de demostrar que Jesús no guardaba la ley, porque Jesús guardaba la ley. Por eso cuando dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Cuando dice mandamiento expresado en ordenanzas, se refiere, googleenlo, si no me quieren creer, googleenlo, ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y Google te va a tirar a leyes rabínicas y no a los pactos de Dios. Eso es lo que vino Jesús, Yahshua, a destruir. Jesús discutía con los fariseos y seduceos no por la Torá, no por los mandamientos, discutía con ellos por las ordenanzas rabínicas que ellos escribían y que hacía que la gente que quisiera guardar los mandamientos le fuera prácticamente imposible, porque los rabinos, como hasta el día de hoy, googleen, los rabinos hasta el día de hoy inventan leyes rabínicas. Y haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz, y mediante la cruz o el madero reconciliar, ¿con quién? Con Dios. Entonces, amado hermano querido, si tú dices que recibiste a Jesús, pero no guardas los mandamientos y no entiendes que Jesús, a través de su sangre, te acercó a la ciudadanía de Israel, tú no te has reconciliado con Dios y estás en grave problema. Porque dice ahí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Una vez más, el Mesías vino a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo puede decir un creyente que cree en Dios, pero no guarda los mandamientos? Todavía no te has reconciliado. Hermano, si tú no guardas los mandamientos, por más cristiano, creyente, católico, evangélico, lo que sea que tu religión diga que sos, si tú no guardas tus mandamientos, no estás reconciliado con Dios. Te lo digo de todo corazón. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos otra vez, a nosotros que estábamos lejos, o sea, ya no somos más gentiles otra vez, que estábamos lejos. No, que estábamos en Argentina, no se refiere a los que estaban en Japón, a los que estaban en la China, no. Cuando dice ahí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. Marquen, porque sé que después se olvidan. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de qué? Lo dice el versículo 12. Lejos de la ciudadanía de Israel. Entonces, no puede seguir habiendo creyentes que dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero son argentinos, son bolivianos, son paraguayos, son gentiles, pero no son israelitas y no tienen nada que ver con Israel y no guardan la fiesta. No, hermano, estás peleado con Dios, te estás peleando con Dios y contigo mismo. Y piensa que te peleas conmigo porque yo hablo de esto. Eres tú que te estás enojando contigo mismo, porque no te has reconciliado con Dios, porque reconciliarse con Dios implica entrar a la ciudadanía de Israel. Está muy claro acá, está clarísimo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuerden, por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué espíritu? Aquí habla del espíritu de verdad. Pueden anotar aquí en el 18, Juan 14, 15 al 28, para no olvidarse que, cuando dice aquí, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, en mayúscula al Padre. ¿Qué espíritu? El espíritu de verdad. El espíritu de verdad lo cita en el Evangelio de Juan, en Juan 14, del 15 en adelante, que dice, si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos, y rogaré al Padre y enviaré al Consolador, el espíritu de verdad, este. O sea, el espíritu de verdad nos hace entender
que hay que guardar los mandamientos. Este espíritu es el que nos acerca al Padre. Entonces, un creyente no puede decir, tengo el Espíritu Santo, pero sé que no hay que guardar los mandamientos. No tenés al Espíritu Santo, no tenés al Espíritu que cita Efesios 2:18, sino que tenés, con mucho respeto, al Espíritu que cita Efesios 2:2. Es el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Con mucho amor lo digo, hermanos. Efesios 2:2 cita a un Espíritu que está operando sobre los hijos de desobediencia y le hace creer que creen en Jesús, pero siguen siendo gentiles y que no tienen que guardar los mandamientos. Ese espíritu de desobediencia está haciendo desastre en las iglesias evangélicas. El de Efesios 2:2. Pero el espíritu de verdad de Efesios 2:18, pero el espíritu de verdad de Efesios 2:18 nos acerca al Padre, porque nos acerca a la ciudadanía de Israel, porque nos acerca a los pactos. En Efesios 2 vemos que habla de dos espíritus. El espíritu del engaño, que tiene atrapado un montón de creyentes y son desobedientes, aunque hablan de Jesús, son desobedientes porque no entienden que somos israelitas y ya no somos más gentiles, porque si lo entendieran, entonces se cumpliría, con respeto, en estos hermanos, lo de Efesios 2:18, que dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Entonces, con mucho amor, amados hermanos, con mucho amor, si tú dices que crees en Jesús y no estás guardando los mandamientos, todavía no has entrado al Padre. Todavía no has entrado al Padre, porque acá dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, para decir seguro y convencido, he entrado al Padre a través de Jesús, es porque el Espíritu me hizo entrar y para entrar en el Padre tengo que hacerme israelita. Tengo que hacerme israelita y acercarme a los pactos. Si no, hermano, no has entrado con el Padre y no te has reconciliado. Así que, el 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Extranjeros con relación a Argentina? No, extranjeros con relación a Israel. Hermanos, dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Quién no es extranjero ni advenedizo? El 18 dice, lo repito otra vez, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo lo digo con mucho respeto, amados hermanos. Todo creyente que sigue diciendo que con creer en Jesús alcanza, todavía no ha entrado al Padre y todavía sigue siendo extranjero con relación a Israel. Porque acá dice que cuando entendemos que a través de la sangre nos acercó a la ciudadanía de Israel y a los pactos, entonces también por añadidura, el 18 tuvimos entrada al Padre. Y el 19 lo ratifico otra vez, y que dice, así que ya no somos extranjeros. ¿Extranjeros con qué? Con relación a Israel. Yo soy israelita y lo digo orgullosamente. Soy israelita porque entendí que el Espíritu Santo o el Mesías a través de su sangre derramada me acercó a la ciudadanía de Israel, me acercó a los pactos, guardo los mandamientos, entonces me reconcilié con Dios, entonces ya no soy más extranjero, ya no soy más gentil. Sé de muchos pastores que quiero, aprecio y amo que siguen diciendo que son gentiles. Ojalá que puedan ver este estudio, que siguen diciendo que son gentiles. Entonces, si son gentiles, siguen siendo extranjeros. Siguen siendo extranjeros con relación a Israel. O sea que siguen estando enemistados con Dios. O sea que se van a perder. Y acá la Biblia dice que si entendemos que nos acercó a la ciudadanía de Israel y a la familia de Dios, dice que no somos más extranjeros. Entonces, la familia de Dios, cuando dice acá, así que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿la familia de Dios es argentina? No. ¿La familia de Dios es paraguaya? No. ¿Colombiana? Eso es decir, porque soy católico me voy a salvar, porque soy evangelista me voy a salvar. Si no entendés que soy israelita,
todavía eres extranjero, no te has acercado a la familia y no eres parte de la familia, hermano cristiano y o creyente. Si tú no entiendes que eres israelita, todavía no eres conciudadano de los santos y todavía no eres miembro de la familia de Dios. Con mucho respeto, hay millones, millones y millones de creyentes que todavía no son conciudadanos de los santos y que todavía no son miembros de la familia de Dios, aunque invocan a Jesús. El 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías. ¿El Mesías es la principal piedra del ángulo? Sí, pero cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, para todos aquellos que también sigue diciendo el apóstol y profeta era antes, ahora no es más. El fundamento es lo mismo que en una casa, es la base o la zapata. Si fuera esa doctrina verdadera, que lo apostólico y profético no sirve más, a tu casa llama a un albañil que le saque la zapata y vamos a ver cuánto tiempo tu casa dura en pie. Lo apostólico y lo profético y lo dicho por los apóstoles y profetas es nuestro fundamento y sigue estando vigente, porque ¿cómo voy a arrancar el fundamento de la doctrina? Me caigo. Nos caemos, edificados sobre el fundamento. O sea, miren, Dios, Yahweh, a su familia, Dios, Yahweh, a su familia, lo dice el 18 y 19, a los que ya no somos más extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nos edificó Él. Yo no edifiqué a nadie, dice acá. Así que no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento. Perdón que no me ve la cámara. Entonces así, ¿sobre qué fundamento edificó Dios a su única y verdadera iglesia? ¿Sobre qué fundamento edificó Dios a su única y verdadera iglesia? Sobre el fundamento apostólico y profético. Después la religión y las doctrinas podrán inventar lo que se les dé la gana, pero la Biblia dice que la iglesia y el pueblo y la Israel que Dios edificó, la edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esos somos los conciudadanos de los santos, y esos somos miembros de la familia de Dios, y la familia de Dios es Israel, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Recuerden que Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Digo esto y cierro, me pasé como 15 minutos, perdón. Hay cientos de miles de templos en el mundo, cientos de miles de templos en el mundo, hay 13.400 religiones en el mundo que se están edificando en el nombre del Señor. Hay 13.400 religiones, entre ellas la católica y la evangélica, religiones, iglesias, congregaciones que se están edificando en el nombre del Señor. Pero solo una va a quedar en pie. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. También ahí está hablando el Señor en Mateo 7:21 que hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando vemos aquí la única iglesia que va a quedar en pie cuando venga el Mesías o que sea tomada, ¿cuál va a ser? La que verdaderamente está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que entienda que somos conciudadanos de los santos, extranjeros con respecto al país en que hemos nacido, pero naturalizados israelitas y miembros de la familia de Dios. Entonces, una iglesia, una congregación, una comunidad, una quejilá, el nombre que le pongas, una asamblea, el nombre que le pongas, Jesús, Yahshua, la rosa de Sarón, el camino de Jesús, el nombre que le pongas, tenga 10 miembros, 1000 miembros o 100.000 miembros. Si la doctrina no está basada en lo que dice acá, podrán tener un cartel de 20 metros que diga, Señor, te amamos. Pero lo que nos va a salvar es la doctrina, la sana doctrina. Espero que entiendan. Terminamos hoy con la parte 2. Guarda los mandamientos y vivirás. Bendiciones
compartan este estudio. Bendiciones, shalom y paz para todos. Amén.